Proyecto final de asignatura. Como tema tenemos validación de métodos colorimétricos para la detección de manchas de sangre. Integrantes: Eder Jacome, Tatiana Rentería, Marjorie Robles, Génesis Vaca y María Vinués. La sangre es uno de los elementos de evidencia que más se encuentran en casos de homicidios o asesinatos. Todo tipo de manchas de sangre que se encuentren como evidencia al momento de realizar el levantamiento del cadáver son parte fundamental para la resolución de casos criminales. Establecer su origen y tipificación sanguínea aportan información útil para determinar si el cuerpo del fallecido de tal persona e incluso si se quiere culpar a otra persona con la evidencia que se encuentra de una u otra manera en la escena del crimen donde se encontró el cadáver. Aspectos que se consideran para aportar pruebas de culpabilidad o inocencia de la persona. Además, estas técnicas ejecutadas son útiles para la identificación del tipo de sangre cuyos resultados serán indispensables para posteriores estudios de análisis del ADN. La sangre es uno de los restos de evidencia física encontrados de mayor frecuencia y de gran importancia en las investigaciones forenses, principalmente en casos de muerte de hecho violento. El examen externo de la víctima antes de la autopsia puede brindar información necesaria para establecer los patrones de manchas de sangre y otras modificaciones corporales. Otra característica que se encuentra son las contusiones que se encuentran plasmadas en el objeto que la causó, como por ejemplo armas de fuego, que proporciona información necesaria para esclarecer los hechos que produjeron la muerte. Como objetivo general tenemos identificar los métodos colorimétricos para el análisis y detección de manchas de sangre encontradas en una escena de delito. Como objetivos específicos, establecer mediante una revisión bibliográfica los métodos colorimétricos más usados para la detección de manchas de sangre y determinar la capacidad de sensibilidad de las pruebas colorimétricas en la detección de manchas de sangre. Cuando hablamos de validación colorimétrica para detección de manchas de sangre, estamos aliándolo con las ciencias forenses. Esta es una ciencia que contiene varios aspectos importantes, como hipótesis, múltiples teorías, múltiples resultados obtenidos a través de la aplicación de varios métodos que hacen referencia en relación de asuntos forenses, que se involucra un conjunto de implicaciones tales como autores del crimen, la víctima, los testigos y el sistema penal. Con respecto a la involucración del sistema penal, donde los científicos forenses se encargan de estudiar el cuerpo del fallecido, los abogados llevan el caso y los peritos, que en conjunto con los fiscales, determinan la razón del por qué ocurrió este hecho del crimen y dan la respectiva sentencia. Junto con esto, traen como subtema las técnicas colorimétricas, que son aquellas que se basan en absorción de radiación por las sustancias coloreadas en la zona visible. Cabe recalcar que el proceso de cuantificación se da a partir de tres variables: pureza, luminancia y longitud. Con lo que respecta al ámbito forense, tiene una gran aportación debido a que tiene una gran exactitud y eficacia. Es decir, que disminuye la cantidad de errores que se cometen en el laboratorio y es por ello que se da mayor certeza a las pruebas emitidas con lo que respecta a la serología, las cuales se vayan a dar por medio de dictámenes. Se reconoce que es una técnica que brinda una información cuantitativa y cualitativa en las sustancias de disolución. Además, dirige la luz paralela monocromática por medio de muestra líquida, por lo cual se mide la intensidad de haz luminoso emergente. Cabe enfatizar que los primeros colorimétricos se tanteaban al ojo mediante discos coloreados, pero en este caso no tenían resultados muy exactos. Como siguiente tema a tratar tenemos las pruebas de quimioluminiscencias. Estas se dividen en técnica de benzidina o Halder, que es una técnica que se basa en que las peroxidasas sanguíneas son catalasas, lo cual hace hincapié en que su actividad catalítica es de oxidación en las reacciones, debido a que descomponen peróxidos orgánicos y el peróxido de hidrógeno, de tal manera que producen liberación de oxidrilo, lo que dará una coloración de color azul. La otra técnica a utilizar es la técnica de fenolftaleína, que se basa en el mismo principio que se mencionó en Halder. La diferencia que marca aquí, en cambio, es que la fenolftaleína previamente se reduce al fenolftaleína incolora.
la cual por la habilidad es almacenada en frasco ámbar bajo refrigeración. En tal caso, si no hay cambio de coloración, la prueba se considera negativa. Tenemos como siguiente técnica la de leucomalaquita verde. De igual manera se trata de una reacción de reducción y oxidación. Su estructura química recuerda a la fenolftaleína, mientras que la forma reducida incolora se refiere al leuco. Esta se puede preparar por efecto de reducción con respecto a la malaquita verde. La siguiente técnica es de espectroscópicas. Son aquellas que se manifiestan mediante los espectros de absorción debido a una presencia de hemoglobina o de algún derivado con lo que refiere a manchas de sangre. La siguiente técnica es la de Takayama. Con lo que respecta a la técnica de Masao Takayama, se basa en la identificación de sangre con manchas secas, para lo cual se utiliza piridina, hidróxido de sodio y glucosa, donde cabe recalcar que la combinación de estos reactivos nos da como resultado formación de cristales hemocromógenos. Como por última prueba tenemos la técnica de luminol, prueba de suma importancia utilizada para la identificación de manchas de sangre en lugares que han sido limpiadas. Tiene como ventaja de ser una prueba económica y sencilla, ya que los reactivos son de fácil adquisición. Además, gracias a esta prueba se pueden visualizar manchas de sangre en fluidos biológicos como el semen. Así estas no sean visibles a simple vista al momento de la revelación. Estas revelan trazas de sangre existentes. Como metodología tenemos la aplicación de la prueba de Takayama. En el método tenemos que para el presente estudio se utilizó manchas secas obtenidas de diferentes sustratos. Se aplicó como método analítico una técnica confirmatoria cristalográfica aplicada en laboratorios forenses siguiendo todas las medidas de bioseguridad. En población y estudio tenemos que la población estuvo conformada por 100 muestras codificadas. Seguidamente estas muestras fueron codificadas por una segunda vez y posteriormente se realizó una comparación con los resultados obtenidos de las manchas de sangre pura, diluidas, sustancias de fluidos biológicos, productos vegetales y procedentes de agentes químicos. En las muestras tenemos que fueron de diferentes orígenes, como de sangre humana, sangre animal, de fluidos corporales, de productos vegetales y productos y reactivos químicos. En cuanto a la preparación del extracto de la prueba de Takayama, tenemos que se coloca un fragmento de la muestra preparada de 0.5 centímetros por 0.5 centímetros en un tubo de ensayo etiquetado. Como segundo punto tenemos que se procede a agregar a 100 mililitros de solución salina al 10%. Como siguiente punto tenemos cerrar la tapa. En cuarto punto tenemos colocar en el mezclador de vórtice a una velocidad de 1500 revoluciones durante 30 segundos. Como quinto y último punto, tenemos que se procede a conservar en una refrigeradora termo durante 24 horas a una temperatura de 5 grados centígrados con una variación de más o menos 3 grados centígrados. En cuanto a la preparación de diluciones, tenemos que diluyen en 1:10 la primera muestra, 1:20 en la segunda muestra, 1:40 y así sucesivamente hasta llegar a 1:100. En cuanto a la técnica, tenemos que primero se realiza un análisis en 10 muestras de sangre como control positivo y en una solución salina como control negativo. Como segundo punto, tenemos adicionar 10 microlitros de las muestras estudiadas. Se procede a secar en una estufa a una temperatura de 60 grados centígrados durante 6 minutos. Como cuarto punto tenemos las muestras se la coloca en una campana extractora de gases. Como consiguiente tenemos que agregar 20 microlitros de reactivo de Takayama. Como sexto punto tenemos que colocar una pequeña cantidad de la muestra en un portaobjeto y se cubre con un cubreobjeto. Como siguiente punto tenemos proceder a colocar en una cámara de humedad durante un tiempo de 3 a 5 minutos. Como último punto tenemos observar en el microscopio. En el caso de ser positivo se pueden observar cristales de coloración anaranjada, como lo podemos ver en la imagen, de forma de pino que se entrelazan. Y si es negativo no se observa ninguna forma de cristal. Como resultado, tenemos que de acuerdo a este estudio realizado, se pudo determinar que el método de Takayama tiene muy buena especificidad y sensibilidad al detectar manchas de sangre de diferentes muestras biológicas, químicas y de productos vegetales en los respectivos análisis forenses. Así se puede observar que los factores ambientales no tuvieron
inferencia al aplicar este análisis. Conclusión. Dentro de una escena del crimen se puede encontrar de diferentes elementos y pruebas que permiten la deducción de las personas involucradas en el acto que se cometió, por lo cual es de suma importancia la utilidad de estas técnicas, ya que con estas pruebas se pueden demostrar y esclarecer los hechos que han ocurrido, lo cual es necesario aplicar las pruebas confirmativas y de orientación, por ejemplo, los métodos colorimétricos para la detección de manchas sanguíneas. Existen varios métodos y técnicas que llevan a cabo esta acción. En el presente trabajo, mediante una revisión bibliográfica exhaustiva, se pudo determinar cuál es el mejor método y más efectivo, basándose en las diferentes características y aspectos, llegando a la conclusión que el método de luminol es un método que tiene muchas ventajas, que tiene efectividad como indicador de rastros de sangre que pueden observarse a simple vista. Además, este método puede verse afectados los resultados por la contaminación de la muestra. Para eso se utiliza el método de Takayama, el cual es importante para la detección de muestras de sangre encontradas, ya que no se ven afectadas por las condiciones ambientales. Gracias.